Operación. Estamos en nuestra quinta sesión. Damos comienzo a otro módulo y esta mañana o este día hablaremos sobre temas inherentes a contabilidad, resolución miscelánea y temas similares. Seguimos hablando de todo lo que es procedimientos. Recuerden, he sido muy necio, he sido muy obcecado. Estamos platicando de las normas adjetivas, acuérdense, no normas sustantivas. Como ustedes saben, en el ámbito de las normas jurídicas o las leyes que nos rigen, que rigen nuestras conductas, tenemos diversos tipos de normas. Tenemos normas permisivas, normas imperativas que nos ordenan, permisivas que nos permiten, normas prohibitivas que no nos permiten hacer o no nos dan oportunidad de realizar. Tenemos obviamente normas supletivas, normas interpretativas, y tenemos también las normas impositivas. Todas las impositivas son las que están vinculadas a los impuestos, porque nos imponen la obligación de la contribución. Bueno, para dar cumplimiento a esas normas, que son las sustantivas, vienen las normas adjetivas. Y las normas adjetivas son normas de procedimiento, normas de forma. El Código Fiscal es uno de ellos. Hay una tesis aisladita del año 2003 de febrero que establece que el código puede tener incluso de las dos, tanto sustantivas como adjetivas. Pero si la analizan más a detalle, tiene más de tipo formal, es decir, de procedimiento, que de sustancia. Entonces, pues estamos analizando precisamente las normas sustantivas que están en código. Y esta primera parte es muy importante porque es la parte de nuestra relación con la autoridad. ¿Okay? ¿Cómo va a actuar la autoridad en caso de ejercer el Código Fiscal como su herramienta de operación? Y nosotros, pues debemos obviamente de verificar que todos sus actos, que todas sus actuaciones se apeguen a derecho. Bueno, hablábamos la sesión pasada, esta sesión es la continuación técnicamente de la pasada para cerrarla ya, en relación a la contabilidad, la obligación de llevarla y qué debe de integrar la contabilidad. ¿Se acuerdan? Eso está en el 28 de código, 33 de su reglamento. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver el plazo de conservación. El plazo de conservación lo encontramos en el artículo 30 de Código Fiscal. Dice, si estás obligada a llevar contabilidad, debes conservarla a disposición de la autoridad fiscal. Ahora, si no eres obligada a llevar contabilidad, conserva toda documentación relacionada con el cumplimiento de tus disposiciones fiscales. ¿Como cuál sería el caso? Sindicatos, por ejemplo, que no llevan contabilidad, es una facilidad que les da la ley, pero en realidad todo mundo debemos llevar contabilidad. Es más, yo diría hasta el sindicato debe de llevarla para efectos de sus controles internos. Bueno, ¿cuánto tiempo se debe de conservar? Y aquí está la regla general y las reglas especiales. La documentación que integra la contabilidad hay que conservarla por lo menos 5 años, mínimo. ¿Okay? Pero si son actos cuyos efectos se prolongan en el tiempo, el plazo empieza a computarse a partir del día en que se presente la declaración del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Por ejemplo, el mes de febrero, que hacemos el pago provisional en marzo de las obligaciones de ICR de febrero, pues es provisional y por lo tanto de 5 años a febrero de 5 años después, no, porque acuérdate que es una declaración anual, entonces tenemos que tomar como referencia marzo del año siguiente, la declaración del ejercicio, y de ahí computar los 5 años. Pero luego dice,
si son documentos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, un recurso administrativo, un juicio es nulidad o amparo, el plazo se computará a partir de que quede firme la resolución que les ponga fin. Vamos a hacerlo en números. Si ustedes se fueron a un juicio y el asunto tardó en ventilarse 4 años, voy a pensar. Ustedes se fueron por unas omisiones o por unas determinaciones correctas o incorrectas, no lo sé, del año 2017. Y la respuesta sale en 2021, a su favor o en su contra. Bueno, a partir de 2021 empiezan a computarse los 5 años. Oye, pero ya pasó el plazo, ¿no? Lo dice claramente el 30, a partir de que el recurso tenga fin. O sea, de que la sentencia le ponga fin al asunto. Entonces, no es nada más 2017, sino es 17, 18, 19, 20, 21, más 5 años más. Eso significa hasta 2026. Así, a grandes rasgos. Ojo. Y todavía falta, amigos, todavía falta. Si son actas constitutivas, si es una asociación en participación, si hay actas donde aumenta o disminuye el capital social, la fusión, la escisión de sociedades, la entrega de dividendos o utilidades, los ajustes del 22 y 23 de la ley citada y todas las que tengan que ver con controversias controversias contenidos en los tratados internacionales para evitar la doble tributación. Ojo, declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de todas las contribuciones, eso deberá conservarse por todo el tiempo que dure la sociedad. Así que el plazo de 5 años pues no es para todo. Así que vamos resumiendo. Si, un ejemplo, vamos a pensar, vamos a volver. La regla general es 5 años. La regla especial es, oye, los efectos se prolongan en el transcurso del tiempo, ¿sí? Un ejemplo, una pérdida que se prolonga por el transcurso del tiempo, ¿ok? ¿Cuándo fue generada tu pérdida? Pues fíjate que fue en 2015. ¿Y cuándo dejaste de amortizarla? Pues en 2025. Pues tienes que conservar desde 2015 hasta 2030, porque 2025, que fue el último año, empiezas a sumarle 5 más. Sí, así es, amigo. Oye, y si yo hice una acta constitutiva, que es el acta de una persona moral, un contrato de AMP, disminuir capital social, o lo aumenté, fusioné o escindí mi empresa, pagué dividendos, presenté declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio. Bueno, todo eso hay que conservarlo todo el tiempo que dure la empresa. Entonces hay que cuidar todos esos detalles dentro de nuestro control interno que nos va a exigir esta materia. ¿Se acuerdan que veíamos la clase o la sesión pasada? Estábamos viendo precisamente el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, las NIF. Pues todo eso va estrechamente vinculado con la contabilidad, es parte de la contabilidad. Ahorita estamos viendo la cuestión fiscal, pero no por ello significa que nos olvidemos de la cuestión mercantil o la cuestión societaria, la cuestión financiera. No. Es un todo y hay que integrarlo de tal manera que armonice todo. Bien, si hacemos aumentos de capital social, debemos conservar los estados de cuenta
que expidan, en este caso, los bancos o instituciones financieras. Si el aumento de capital fue en numerario o bienes, los avalúos correspondientes. Si el aumento de capital fue en especie o con motivo de un superávit, hay que tener, obviamente, la evidencia de ese aumento del capital. ¿Okay? Tratándose de aumentos de capital por capitalización de reservas o de dividendos, necesitamos las actas de asamblea. Si son aumentos de capital por capitalización de activos, hay que conservar las actas de asamblea. Todo eso, ¿cuánto tiempo? El tiempo que dure la sociedad. Entonces, hay que cuidar. Yo establecería, no sé, un programa de cumplimiento fiscal en tratándose de la pura contabilidad. Y haría un checklist. Y toda la gente que trabaja en el área contable y en el área financiera, incluyendo a los accionistas, decirles, miren, estas son las reglas de conservación de la contabilidad. Ya sabemos que él integra. Eso lo descubrimos con el 28 y 30, 28 de ley, 38 de código, 33 del reglamento. Ya lo sabemos. Lo que no nos falta es verificar si la estamos conservando correctamente. No se vayan a meter en aprietos fiscales y en su caso penales por no llevar la contabilidad. Recuerden que eso se puede volver hasta un delito, independientemente de las multas a las que nos podemos hacer acreedores por no conservar contabilidad. Pero eso es aparte. También hay una posibilidad lamentable de poder incurrir en una causal delictiva. Por eso es muy importante la contabilidad, por favor, muy importante. Hagan un chequeo, hagan un checklist, hagan un diagnóstico, no sé cómo le quieran llamar. Un programa de cumplimiento, como quieran llamarlo, pero háganlo. Es la recomendación que les doy. No olviden el artículo 30, por favor. ¿Sale? Si disminuye el capital social por reembolso de socios, hay que conservar los estados de cuenta que expidan los bancos. Si son actas donde se hace constar la disminución de capital social porque se libera a los socios, hay que conservar las actas de suscripción, liberación y cancelación de acciones. Si son actas donde se hace constar la fusión o escisión, hay que conservar los estados de situación financiera, estado de variación del capital contable y los papeles de trabajo. Entonces, ya vieron, todo esto es parte de puro control interno que debemos de observar para el correcto control y custodia de la contabilidad. ¿Sale? Porfa. No se les olvide. Yo creo que ya con todo esto que hemos rezado durante estas sesiones, 28 y 30 de código son sumamente relevantes, porque de ahí la autoridad se va a desprender gran parte de sus actuaciones. Y eso pues, obviamente va a traducirse en un correcto cumplimiento y a su vez una correcta determinación de contribuciones o en su caso hasta posible origen de diferencias. Y eso pues obviamente generaría un problema de tipo económico, pero más grave se volvería si no se tuviera completa la contabilidad, se ocultara o destruyera, porque entonces eso lo podría manifestar el fisco y eso podría conducirnos a la conducta, bueno, a la posición de una conducta contraria a la ley que se tipifica como delito. Por eso es tan importante la contabilidad. Si pagamos dividendos, hay que conservar los estados de cuenta donde conste dicha situación de los bancos. Si la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación porque estamos disminuyendo pérdidas de ejercicios anteriores, deberé proporcionarle a la autoridad, en este caso la revisora, la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal. Entonces, todo esto forma parte de lo que tiene que ver con la contabilidad para efectos fiscales.
Artículo grandísimo el 30. ¿Ok? Pasamos al 30A. Si llevo mi contabilidad usando medios electrónicos, le debo dar a la autoridad las facilidades para que de su uso, de su aplicación, es decir, los medios procesables que utilicen, la información de clientes y proveedores y toda la contabilidad que esté relacionada con medios informáticos. Si son operaciones con público en general, solo tendré la obligación de informar sobre proveedores y la relativa a la contabilidad. ¿Ok? Ese es el 30A. 32A. Si eres una persona física o eres una moral y tuviste más de 122 millones de pesos en ingresos, o tienes activos por más de 97.023.720 millones de pesos, ¿ok? 97.023.720 pesos, bueno, podrás optar por dictaminarte. Ya no es obligatorio el dictamen, ¿se acuerdan? Podrás optar. O sea, es una permisibilidad. Pero se requiere que andes arriba de los 122 millones de ingresos o 97 millones de activo. Podrás dictaminarte en términos del 52 del código. Yo diría, para darle tranquilidad a una empresa, yo siempre he aconsejado el dictamen porque es la opinión de un experto y un tercero, donde ya no se involucra la parte operativa, sino una parte totalmente ajena. El hecho de que no llegue yo al monto o a los activos, de los ingresos o los activos, no significa que no me pueda dictaminar para efectos internos, no para efectos fiscales. ¿Okay? Se pueden dictaminar para efectos internos y la opinión les puede servir para saber cómo están en el ámbito fiscal o en el ámbito financiero. Y que el dictaminador les dé su opinión, su oficio de observaciones o su carta de observaciones, sugerencias y correcciones. Entonces, valórenlo, es parte de un costo al final de cuentas, sí, pero es también tranquilidad para los accionistas. No es obligatorio el dictamen, me queda claro. Sin embargo, es una herramienta muy interesante para saber cómo estamos, porque luego resulta que en las empresas tenemos una falla llamada la ceguera de taller. Ceguera de taller se le conoce a aquella falla que se está cometiendo de manera rutinaria, constante o frecuente, y que no nos percatamos de ella. Es ya tan común el error que todo el mundo no repara en él y por lo tanto seguimos cometiendo la misma conducta errónea. Esta ceguera de taller es una situación que se presenta en muchas organizaciones y es detectada luego por el ojo vigilante de un tercero. Miren, si en sus paredes se presenta una mancha, de primera instancia ustedes van a decir, pues, ¿qué se estará filtrando? ¿Agua? ¿Se estará filtrando algo de drenaje? Pues no sabemos. Al rato la mancha forma parte de la decoración. Al principio sí le ponemos a la mejor importancia, pero después de ver que la mancha está ahí, ya la gente lo ve normal, lo ve como algo cotidiano, como parte de la decoración. Pero si alguien viene de fuera y ve la mancha, les va a preguntar a qué se debe. Ustedes ya se acostumbraron a ella. Esa es la ceguera de taller. Entonces, por esa situación, luego es recomendable tomar la decisión del dictamen para saber, a través de una opinión de un tercero supuestamente especialista, cuál es mi situación financiera, no con el fisco, interna, y hacer las correcciones
que en su caso haya que hacer y tomar medidas preventivas para no volver a cometer conductas erróneas o situaciones que me generen una cuestión de desgaste patrimonial, de desgaste económico. ¿Okay? Si optamos por el dictamen, hay que manifestarlo cuando presentemos la declaración anual del ejercicio. ¿Okay? La declaración de renta. Si cumplimos con el dictamen, ya también le dimos cumplimiento al 32H. ¿Okay? El 32H es la DICIF, Declaración sobre la Situación Fiscal. 32D. El 32D es precisamente para ver si podemos prestar servicios o al sector público, la constancia de cumplimiento. ¿Okay? La PGR o la Fiscalía, todas las administraciones estatales, federales, centralizadas o paraestatales, no van a contratar con nosotros si tenemos créditos fiscales firmes, si tengo créditos que no estén pagados, si no estoy inscrito al RFC, si habiendo vencido el plazo para alguna declaración no lo hayamos presentado, y entonces la autoridad pues nos va a dar una opinión de cumplimiento. Esa opinión de cumplimiento nos sirve como una herramienta para poder ser, digamos, proveedores del Compranet, del programa del gobierno como proveedores de gobierno. Pero no nada más para eso nos sirve. Yo he recomendado muchísimo, y lo seguiré recomendando, si ustedes tienen actos comerciales con algún proveedor, creo que una de las cosas más relevantes, y eso tendría que estar en los contratos, yo recomiendo la elaboración de contratos, siempre le he recomendado, elaboración del contrato para constatar el objeto de la operación, obviamente una cotización, una carta pedido, una orden de compra, no sé, documentales adicionales. Obviamente la entrega y el traslado de los bienes, la incorporación al inventario, el acomodo en el almacén, todo eso es parte hoy de la famosa materialidad. Materialidad que hay que cuidar porque si no nos pueden presumir que estamos simulando un 69B de Código Fiscal, que puede no ser cierto. Hay que tratar de ser precavidos, de ser conservadores. A mí me gusta, lo saben, mucho el litigio. Pero si podemos evitarlo, mejor. Dicen que el mejor litigio es el que no se lleva a cabo. Ese es el mejor. Pero para eso tenemos que tener una actitud, obviamente, conservadora, pero también cuidadosa, es decir, hacer bien las cosas. Imagínense ustedes como proveedores llegarle a su cliente y decirle, ya firmamos el contrato, sí, ya, ¿ok? Y ya me hiciste la transferencia, ya te entregué la mercancía, ya te hice todo, incluso te dejé una bitácora de los servicios prestados, el camión que llevó la mercancía, las placas, la marca, el modelo, el color, acompañado de fotografías. No nada más te lo digo, sino además te lo acompaño con fotografías, un video. También te anexé copia de la licencia de conducir, el domicilio, el nombre del chofer de la unidad y en su caso de las personas que ayudaron a descargar la mercancía. ¿Okay? Eso, sumado a una opinión de cumplimiento 32D de Código Fiscal y una opinión de cumplimiento IMSS, imagínense ustedes entregarle eso al cliente. ¿Qué le están dando al cliente? Seguridad, tranquilidad, para que el cliente no dude de que ustedes son buenos proveedores, buenos cumplidores y les pueda seguir el proveedor, pues comprando, ustedes comprando al proveedor porque hay una relación armoniosa, una relación afable. Entonces, valórenlo, no está por demás.
hagan ese diferenciador. Luego nosotros, como consumidores, buscamos una diferencia y no nada más está en el precio, porque a lo mejor el precio es el mismo, más caro, no lo sé, pero los servicios, la calidad, la formalidad, los valores que me entrega adicionales mi proveedor, hacen que yo me quede con él. Miren, otro elemento que ayuda a generar convicción, su proveedor no tiene que ver con ustedes, pues no es una parte relacional. ¿Okay? ¿Por qué no hacen como aval un estudio de precios de transferencia? ¿Por qué tomaron a ese proveedor? Porque vieron que del mercado de proveedores era el más competitivo, el de mejor calidad, el de mejor tiempo de entrega, el de menos reclamaciones, y hicieron un estudio de precios de transferencia. Así me pregunto, ¿el fisco con todos esos elementos podrá presumir que hay una operación simulada? Pues va a estar muy difícil, y entonces, ahora sí, a él le corresponde la carga de la prueba. Porque yo, al negar, estoy probando. Y ahora el que afirma que no es cierto es él. Y por lo tanto, él tiene la obligación de probar. En términos del 68 de Código y 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. El que afirma está obligado a probar. Yo afirmo que le compré a fulano. Ahí tengo el contrato, tengo los anexos que integran parte del contrato, la bitácora desde cómo se cargó el camión hasta cómo se descargó, quiénes participaron, dónde estuvo la ejecución de la entrega de esas mercancías. Y si adicionalmente hay una constancia, opinión de cumplimiento, una de IMSS, una de Infonavit, una de fiscal, y si a eso le sumo un estudio de precios de transferencia, hombre, ya si el fisco aduce, no, que tu operación no existe, que taca, que no hay razón de negocio, espérate, te toca probar lo contrario. 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Valórenlo, ¿estamos de acuerdo? Son tips o son ideas, sugerencias para tener las menores complicaciones posibles. 32H, les decía la DICIF. La DICIF es una declaración informativa sobre la situación fiscal a través de medios remotos. El requisito es haber vendido, haber tenido ingresos por 842 millones de pesos o más. No, pues está cañón. Digo, de que hay empresas que venden eso, me queda claro que las hay. Tal vez no todas, porque esta más bien está pensada para grandes contribuyentes. Bueno, si el contribuyente se dictamina, queda exonerado de esta declaración. Si no se dictamina porque no es su deseo, tendrá que presentar esta declaración informativa. ¿Okay? Esta es una norma imperativa. ¿Okay? Porque dice deberán. No dice podrán, no es permisiva, es obligatoria, es una, entonces, imperativa. 33. Este artículo es sumamente interesante, extenso, tiene muchas fracciones o muchos incisos y fracciones, y lo conocemos como el inicio de las facultades de las autoridades. Todavía no llegamos a comprobación, simplemente son facultades. Y dentro de las facultades que tiene hoy el fisco, pues primero es dar asistencia gratuita a los contribuyentes, explicando las disposiciones fiscales, las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, mantener oficinas a lo largo y ancho del país, que esto lo tiene, elaborar formularios para presentar declaraciones por parte de los contribuyentes y que sea fácil su llenado.
a través de requerimientos, señalar qué